Pues muy bien, chicos, vamos a ir comenzando. Ahí siguen llegando algunos que nos vayan acompañando. Bienvenidos, este es el segundo día de la segunda parte del Congreso de Animación. Nuestro siguiente invitado es orgullosamente mexicano, está ahorita radicando en Canadá, Josh Monson, así. Voy a dar una pequeña introducción. No voy a decir tanto porque luego me emociono y empiezo a decirles todo y les quito el intro. Pero Josh tiene más de 20 años de experiencia en toda la parte de estrategia de branding y diseño. Además de que cuenta con es director creativo de Virtual World, donde hacen diferentes producciones para producciones cinematográficas, televisión. Y pues además de todo esto, él está ahorita en Toronto, ¿verdad? Toronto. Toronto Sí, es correcto. Y pues bueno, además del arte y el cine, disfrutó muy buen café, por aquí nos puso. Así que Sí. sin más, le damos la bienvenida. Jos, gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono. Yo voy a estar aquí, voy a quitar mi cámara y voy a estar aquí manejando. Si tú quieres manejar preguntas durante la plática o al final, como tú gustes, y yo de todas maneras aquí voy a estar apoyando. Me voy a quitar el micrófono y el video. Te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Perfecto, Germán, muchísimas gracias. Si quieres, lo de las preguntas, conforme los chavos vayan teniendo preguntas, como si las ponen ahí, no me importa que me interrumpan, mejor hacer la pregunta en ese momento y también al final igual. Perfecto. Yo voy a estar aquí manejando las preguntas y también aquí apoyando. Perfecto, gracias. Bueno, les voy a compartir mi presentación que tengo acá. Muy bien, ahí está. Listo. ¿Se ve bien? Sí se ve, ok. Muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Jos Monzón y soy mexicano, tengo 21 años viviendo acá en Canadá. Soy diseñador gráfico de la ciudad de León, Guanajuato. Y pues ya pasó un rato de que salí de la universidad y ahora les voy a hablar de la realidad a través de la realidad virtual, ¿no? Pero la realidad es que desde que salí nadie sabe qué es lo que hago. Todo el mundo cree que lo que hago son monitos y cuento historias, ¿no? Y eso es lo que se van a enfrentar. Pero está bien, está bien. Déjame ponerle aquí. Algo que se me hace increíble. Los que estamos aquí tenemos una gran pasión y necesidad por dibujar monitos y contar historias. Exactamente lo que les dije, ¿no? Yo creo que sus cuadernos han de estar llenos de monitos desde el kinder, ¿no? Y hoy siempre la persona que cuente la mejor historia va a ganar. Y es algo que yo aprendí, no en la universidad, sino que lo aprendí mucho más tarde, cuando aprendí realmente, porque digo, en la universidad te enseñan a hacer logotipos, y yo estudié diseño gráfico, logotipos y ya sabes, tipografía, bla, bla, pero realmente la historia es lo que cuenta, ¿no? La historia es lo que cuenta en todo, o sea, la historia es lo que cuenta en las películas, en un logotipo, en una marca, ¿no? Y, y bueno, como creativos, es importante que sepamos contar historias. Nosotros somos disruptivos, somos arrogantes, somos infantiles, nos dicen anormales, irreverentes, y la verdad es que sí, esa es la verdad, ¿no? Y lo importante, y lo que hacemos nosotros es retamos lo establecido. Y es importante que cuando estemos en la universidad y cuando salgamos, no se nos olvide que eso es lo que nos va a hacer diferentes, ¿no? Retar lo establecido, porque el copiar es muy fácil. Que decía Picasso, el buen artista, el mal artista copia, el buen artista roba, ¿no? Y es algo que es mi mantra, es la verdad, porque al robar lo haces tuyo y luego se convierte, poco a poco se va haciendo estilo, ¿no? Pero yo cuando salí de la escuela, digo, ahora me acuerdo, hace no sé cuántos años, 30 años o no sé, pues mi sueño era poner un estudio de diseño y ser diseñador gráfico y hacer logos, imágenes, porque eso es lo que como que te enseñaba, ¿no? Tú eres diseñador gráfico, no eres industrial ni eres ambiental, que en aquel entonces es lo que había, ¿no? Y pues es lo primero que hice, salí, puse mi despacho de diseño que le puse camuflaje, ¿no? Y eh, director creativo, que para entonces no sabía ni lo que era ser director creativo, y la verdad, para ser director creativo ahora sé que necesitas realmente experiencia y años de trabajo y haberle jorobado duro para poderse tener experiencia y dirigir a otros creativos y a otras personas, ¿no? Pero bueno, el tiempo pues te va enseñando, ¿no? Pues sí eres diseñador gráfico, pero de repente yo tuve clientes que me decían, oye, necesito que también me diseñes el anaquel, perdón, la tienda o lo que sea, y entonces pues te conviertes en diseñador ambiental, ¿no? Y luego uno de los clientes le gustó tanto mi trabajo que me contrató como gerente de ventas de su tienda en México,
y pues me fui a México y era gerente de ventas. De repente dejé de diseñador gráfico, pero pues, siendo gerente de ventas también te das cuenta que hay otros problemas de diseño, de comunicación que resolver, y terminé rediseñándoles toda la marca. Es una marca de botas, se llama Cuadra, ¿no? Y hoy creo que es una marca muy reconocida hoy, pero en aquel entonces nadie la conocía. Entonces les diseñé desde logotipos, su marca, el porqué de su marca, las tiendas, a qué mercado ir y a qué mercado no ir, porque como gerente de ventas y gerente de compras, pues aprendí también quién era el mercado, ¿no? Y eso fue muy, muy interesante. Y lo interesante es que la pasión y el tiempo dedicado a lo que hago, o sea, que no importaba que si fuera trabajar en una tienda de botas, yo seguía aprendiendo y seguía dibujando y seguía diseñando, ¿no? A contar historias. Y decir que sí es algo que siempre he hecho, decir que sí. Y es algo que yo les recomiendo a todos los diseñadores, a todos los creativos, decir sí, que no les dé miedo, porque ¿cómo aprendes? Haciendo, ¿no? Y esto me ha llegado a lugares inesperados, lo cual me ha hecho un poco adicto a, al saber qué va a pasar. Y si dices no, pues ya no supiste qué pasó, ¿no? Entonces, trabajando en esa tienda de botas en México, en Perisur, en un centro comercial que se llama Perisur, yo, el dueño de la tienda de junto, era un tipo que le gustaba mucho los bares y no sé qué. Entonces me dijo, hijos, me gusta mucho cómo dibujas, me haces el logotipo de mi bar. Entonces ahí fue cuando le dije, pues va. Y entonces yo nunca había hecho logotipos para bares o lo que sea. Y se llamó La Paradoja del Gato, en donde pues creé este logotipo, que no había computadoras en aquel entonces, o sea, con pluma y papel ahí en el trabajo mientras tanto, y también empecé a crear estos personajes. Entonces ahí fue algo que fue muy interesante, porque ya te fue crear personajes, no nada más un diseño gráfico, sino personajes. ¿Cuál es la historia de este personaje? Este personaje se llama Neutrino, el neutrino es mucho más pequeño que el átomo. Y la paradoja del gato es toda una onda de la física, ¿no? Y lo interesante es que este bar, por esto, se convirtió en el bar más famoso de México. O sea, teníamos colas de horas para poder entrar a este bar, ¿no? Y vendimos playeras, tazas, no sé qué, chorro. Pero bueno, por no decir que no. Y esto me llevó a otra cosa también muy interesante, que fue, como era un bar que traíamos grupos de rock y no sé qué, contactamos con Radioactivo 98.5, que era la estación de radio más importante de la Ciudad de México en aquel entonces. Y me hice muy amigo de Martín Hernández, que aquí está, estoy abrazándola en China, y el negro Iñárritu, pues el director de todas estas películas, Amores Perros y así, ¿no? Pero en aquel entonces ellos eran DJs de Radioactivo, ¿no? Y ellos también igual, por no decir que no, dijeron que sí a hacer comerciales, dijeron que sí a hacer no sé qué para el Canal 5, y luego sí a un corto, y luego sí a Amores Perros, y pues ya ven a dónde han llegado, ¿no? Y aquí lo interesante es que, bueno, y de hecho, o sea, Iñárritu ya se aventó su experiencia de realidad virtual, que se ganó un Oscar, es el primer Oscar que se ha dado a cualquier persona por una experiencia de realidad virtual, ¿no? Y esto viene al caso con nosotros, porque cuando estamos en estas carreras creativas, llámale como quieras, como que te encajonas un poquito en tu carrera, ¿no? Yo soy diseñador gráfico, ¿no? Yo soy diseñador ambiental, yo soy arquitecto, ¿no? Pero la realidad es que esto es solo el empiezo. O sea, cuando sales de la carrera es solo el empiezo. De ahí empiezas realmente a crecer y enfocarte en tu pasión y en tu meta. Entonces es importante tener una visión y una misión muy personal y enfocarse y seguir esa dirección siempre, ¿no? En mi caso, mi pasión fue contar historias e impactar a otros. Fue eso, ¿no? Entonces, eso es lo que he usado, digamos, para poder llegar a donde he llegado. Se aleja o se acerca, eso es muy personal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo esta radio para decir, bueno, imagínate que Martín o el negro no hubieran dicho, no, pues nosotros somos locutores de radio y ya, ¿no? Se hubieran quedado ahí, no hubieran hecho lo que han logrado. Picasso, que hubiera hecho, no, pues yo voy a seguir pintando como todos este clásico, ¿no? Picasso no había llegado a ningún lado. Igual nosotros hay que buscar esa diferenciación. ¿Y cómo? Solamente haciendo. Es la única manera como vas a llegar a encontrar esa, ¿no? Eh, por lo mismo, en aquel entonces, que ya hace 21 años ya, yo decía, no existe, realmente el Internet no existía en aquel entonces, no había YouTube, no había Facebook, no había nada de esto, ¿no? Entonces, para mí, mi única opción que yo creí en ese momento factible era irme de México a otro país. Yo vine para Canadá, aquí a sufrir, al frío, al hockey, que me choca, pero
Pero también algo padrísimo que pasó fue que, bueno, hay unas fotos de Toronto que está muy bonito. Es que trabajé como diseñador en el periódico más grande de Canadá que se llama el Toronto Star, y poco a poco, empujando y aprendiendo y siguiéndole, fui el director creativo del departamento creativo del periódico. Y eso me dio la oportunidad de aprender todavía más, aprender a la mercadotecnia, aprender publicidad, aprender a trabajar con copy, ¿no? Y realmente ver resultados, impactar, ¿no? Y trabajar con clientes muy grandes. Pero llega un momento en que el diseño gráfico, ya dije, algo aquí, hay algo que falta, ¿no? Y fui a una conferencia, y en esa conferencia estaba un tipo que se llama G-Monk. G-Monk es uno de los tipos más increíbles que existen en todo lo que es motion graphics y así. Y él me dijo, ¿sabes qué? Olvídate de Flash. En aquel entonces estaba Flash. Aprende After Effects. Y lo primero que hice fue bajarme una copia pirata. Es lo que me dijo él, que bájate una copia pirata. Para entonces ya había piratas, ¿no? After Effects y Premiere. Y me puse a aprender After Effects y Premiere. Y muy pronto aprendí que para que funcionara todo este rollo, sí, el software es importante, pero lo más importante es saber contar la historia. Otra vez, ¿cómo cuentas una historia? Entonces, me compré un libro muy bueno de guionismo que les recomiendo, que se llama Save the Cat, Salva al Gato. Así se llama, es un libro chiquito. He comprado muchos libros, he leído muchos libros. Yo digo que este, para mi gusto, es el mejor, más claro, y te enseña a contar una historia, y no importa si vas a escribir un guión o no. Pero bueno, de ahí... trabajando en el Toronto Star, empecé a aprender cómo hacer websites, cómo subir mis animacioncitas que empecé a hacer en After Effects y lo que sea. Y entonces un director mexicano vio mi website, un director que se llama Dani Sadia, vio mi website y vio las animacioncitas, y me habló por teléfono de México. Un día al periódico me dice, oye, Jos, vi tu trabajo vi tu trabajo y me encanta. Tengo ahorita dinero para hacer una película, $1,500,000, y es de animación y acción viva, y quiero que seas el director de animación. Y yo les dije, oye, pero es que yo no soy ni director de animación, no sé ni animar, yo no sé nada, ¿no? Me dijo, no, me encanta tu estilo, quiero que tú seas. Pues dije que sí, y me aventé el paquete, contraté a un estudio muy pequeño de animación aquí en Toronto. Impresionante, la verdad, un estudio pequeño pero buenísimos. Y pues nos aventamos el tiro, y la película ganó muchos premios, y fue muy interesante porque ahí, de diseñador gráfico, de diseñador ambiental y gerente de tiendas y lo que tú quieras, ahora director creativo de un periódico, me convertí ahora en director de animación. No nada más eso, sino también diseñador de personajes. O sea, todos estos personajes y el estilo pues yo estuve a cargo de esto, ¿no? Entonces fue muy interesante el proceso. Bueno, aparte de diseñar el póster, logotipos, etcétera, ¿no? Muy interesante el proceso porque fue trabajar y ver todo el pipeline de una película prácticamente de animación, trabajar con gente profesional, gente que había estado en la industria por varios años, aprender de ellos de una manera tremenda, pero a la vez yo aprendí también que no importaba que yo no supiera toda la tecnología o el software que ellos usaban, sino que lo importante era que yo sabía a dónde quería ir. Eso me hacía director, nada más, saber a dónde querer ir, ¿no? Y eso es vital, porque si una persona que se dice que es el director y no sabe a qué dirección tomar y le anda preguntando a todo el mundo, pues ya valió. Pero bueno, fue una de las lecciones grandes de esta, ¿no? Y pues también digo, saber empezar a crear personajes que funcionen, que se pueden funcionar en 3D, ¿no? Que se puedan animar, porque no todo lo que diseñas funciona, ¿no? Bueno, eso estuvo muy padre. Al hacer esa película, me interesó mucho más en escribir, ¿no? Y entonces escribí un corto de unos robots y unos nazis y no sé qué. Y por X o por Z conocí a una persona que se llama Peng Shang, que es el director de acción, de acción más conocido en Hollywood. Es muy buena, de X-Men y todo esto. Y vio este concepto que hice y le encantó, y me dice, ¿sabes qué? Esta película, yo conozco a alguien en China que la puede producir, ¿no? Entonces agarró y se fue a China, Se fue a China, fue con esta casa productora, les enseñó todo el concepto, la historia, y le encantó a estos cuates, pero dijeron, a ver, ¿qué tal si hacemos esa como segunda y hacemos esta que tenemos aquí, que se llama Asura? Entonces, total, que me habla Pong yo estaba trabajando en una empresa de mercadotecnia, y me dice, necesito que te vengas a China
Ya, tenemos una película que hacer. Y yo, pues, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? $50 millones. Yo soy el director y quiero que tú seas mi brazo derecho. Y yo así como que no puede ser, ¿qué hago, no? Total que pues ya hablé con mis amigos, ¿verdad? Y me fui a China, ¿no? Y empezamos a trabajar ahí. Entonces, una de las cosas que yo estaba a cargo como productor, porque esto es importante, ahora ya eres como, ya es productor, ¿no? Yo nunca había entendido bien qué era ser productor. Bueno, productor es hacer que las cosas pasen, ni más ni menos, ¿no? Entonces hay productores ejecutivos coproductores, productores asociados, diferentes personas en diferentes puestos en el cine, ¿no? Yo no sabía nada, ¿eh? O sea, por eso les digo. Pero entonces, yo era como mi puesto productor creativo, yo estaba a cargo de las cabezas creativas, el diseñador de producción, el director de fotografía, el director pues era con mi amigo, ¿no? Eh, Contratar a de vestuario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo interesante, con esta cantidad de dinero tan grande, pude contratar a quien yo quisiera. O sea, para vestuario contraté a Naila Dixon, que es la diseñadora del vestuario del Señor de los Anillos, production designer, diseñador de producción, a Oscar Chichoni, que trabaja con Guillermo del Toro en todas sus películas como diseñador, con el diseñador de los robots o de esto, de todo, ¿no? Y eso fue interesante porque no nada más fue pues, trabajar en una película impresionante, sino ver en vivo a esta gente trabajar con ellos, darle cierta dirección, desde creativo hasta de historia, hasta de tiempos, o sea, poner presión porque que se tiene que hacer, se tienen que crear las cosas, ¿no? Se tienen que hacer en 3D, en 2D, vestuario, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí van algunos de los conceptos que no había compartido antes, pero se los comparto para que los vean. Gente extra macro talentosa, pero toda esta gente son también, aparte de ser visionarios, son maestros en contar historias, ¿no? Ahí está Pong, es el más chaparrito del lado derecho, ¿no? Y bueno, ahí pongo unas fotitos para que vean. Esta es una imagen de la película y aquí tenemos algunos de los pósters que se diseñaron para esa peli, ¿no? Y estando en esa película, llegaron unas personas para ofrecernos escanear, digamos, bueno, escanear todo, escanear a los actores, escanear los sets, escanear las armaduras, las espadas, todo, ¿no? Para poder usarlos después en realidad virtual o en algún juego, si es que se hacía juego. Y entonces Pong y yo, la verdad, no sabíamos de qué nos estaba hablando. La realidad virtual o sea, no estaba en nuestro radar, no sabíamos lo que era. Nos invitaron a su empresa y ahí nos pusimos unos óculos, que fueron los primeros óculos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando nos fuimos para atrás, o sea, eran unas campanas enormes de metal chinas, ¿no? Poder caminar alrededor de las campanas, y así fue algo fuera de serie. Entonces yo dije, esto es lo que sigue, esto es cómo contar historias y estarlas viviendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces lo primero que hice fue, llegando aquí a Toronto de nuevo después de China, fui a una conferencia en el MIT en Boston, y ahí me tocó la suerte de conocer bueno, antes de seguir, nada más rápido, porque una de las cosas que es interesante saber es, yo estaba acostumbrado a contar historias en un rectángulo, ¿no? O sea, es el lenguaje cinematográfico donde ya está súper conocido, sabes exactamente qué tipo de tomas tomar, cómo cortar en un rectángulo, ¿no? Pero ahora el reto nuevo, que es lo más interesante para mí, era cómo se cuenta una historia en 360 grados, o sea, ¿no? Alrededor, ¿cómo la cuentas? O sea, cuando el espectador ya no es nada más un espectador, es parte de la historia, es un co-director, ¿no? Entonces, eso es algo que, o sea, hasta la fecha sigue siendo difícil hacer, ¿no? Y les decía que en el MIT conocí a esta señora, se llama Noni de la Peña, y ella fue le dicen la madrina de la realidad virtual, porque ella fue la primera persona que puso una experiencia de realidad virtual para todos, ¿no? Y la puso en Sundance. Y, y es algo impresionante porque ella descubrió que la realidad virtual es lo que le llaman la máquina de la empatía, ¿no? Y tú cuando te pones un casco unos lentes de realidad virtual, este, tu cerebro deja de, de pensar que está en esta realidad y ahora está en esa nueva realidad, pero
lo engañas completamente, ¿no? Completamente, es muy fácil engañar al cerebro, de tal manera que cuando Noni hizo esta experiencia que se llama Hunger in Los Ángeles, Hunger in LA, ella nunca esperó ver el resultado que tuvo. ¿Y cuál fue el resultado? Ella estaba formada en la cola. Ella es una reportera, entonces traía una su grabadora de audio nada más. Estaba en la cola de un banco de comida en Los Ángeles cuando a un señor le dio un ataque diabético, cayó al piso y le empezó a dar unas convulsiones, pero nadie sabía qué hacer, ¿no? Entonces, pues, puedes escuchar a las voces de las personas, no saben qué hacer, hablen al 911 y así, ¿no? Llegan los paramédicos, pero pues el señor ya se murió, no sé qué pasó, pero pues, súper triste y súper trágico todo el rollo, ¿no? Entonces, Noni con esa grabación replicó todo ese escenario, pero en realidad virtual, pero con esos lentes nuevos, que todavía no existía Unity ni Unreal, todavía no existía Oculus, o sea, todo esto lo iban inventando como lo iban haciendo, ¿no? Y entonces, precisamente en esta experiencia, ese año fue cuando también el negro Iñárritu, aquí está, miren, se puso estos lentes por primera vez ahí en Sondas, ¿no? Aquí pueden ver a la persona, el señor que se cae, y ustedes pueden ver que los gráficos pues, son gráficos de jueguito, ¿no? O sea, no son ni increíbles ni súper realistas, o el movimiento no es tampoco así que digas, wow, ¿no? Sin embargo, lo interesante de esto, ahí pueden ver, él es Alejandro González Iñárritu, o sea, es su primera experiencia virtual, y ustedes pueden ver dónde están presentando esto en una bodega. Y estos lentes, fueron, estos lentes fueron diseñados por el diseñador de Oculus, ¿no? Bueno, si quieren, miren, le voy a adelantar tantito. O no, lo voy a dejar, a ver, lo voy a dejar nada más para que vean, porque lo más interesante es la reacción al final. O sea, porque aquí el negro, él, pues está como las personas que están alrededor, no puede hacer nada, ¿no? Y ellos que estaban ahí tampoco pueden hacer nada, ¿no? Pero mira, ve, se quitan el casco y están llorando, o sea, tienen lágrimas en los ojos, ¿no? Y entonces aquí fue donde Noni se dio cuenta el poder que puede tener la realidad virtual para educar a la gente y para cambiarles maneras de pensar también. Y como juegos, pues para disfrutar juegos, contar películas, contar historias, ¿no? Déjame ver, ya se repitió esto, un segundito. Ahí está. Entonces, pues, no sé, yo me enamoro de este rollo. Entonces, basado en esto, y dije, voy a tratar de contar una historia también. Entonces, algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es, esto fue mucho antes de lo de Black Lives Matter. Pues sentir, o sea, yo no soy negro, pero ¿qué siente un negro? ¿Qué siente un negro cuando es atacado simplemente por ser negro, no? Entonces yo tengo a mi amigo Jordan y entonces dije, vamos a hacer una experiencia entre cuando tú te pongas los lentes, tú eres el negro y tú sientes el cómo eres de repente atacado por una persona blanca o por una persona racista, digamos, ¿no? Porque no necesariamente los blancos son racistas, nada más. Entonces, creé esta experiencia que se llama Negro, ¿no? Y aquí está mi amigo Jordan, ahí estoy yo vestido de policía, con un disfraz de lo más barato que puede existir. Y hicimos experiencia con una cámara de estas GoPros, ¿no? O sea, la verdad es que lo más barato posible todo porque no teníamos nada, pero lo importante son las ganas y la tecnología que hay. Y el resultado fue muy bueno, la gente lo vio y la verdad es que pues, sí resultó, o sea, la gente al final decía, wow, o sea, nunca pensé sentir lo que sentí, ¿no? Y estuvo bien eso. Entonces, basado en eso, después vamos a, ok, ya hicimos una real, ahora vamos a una en 3D, una puro 3D, ¿no? Y esta es una foto que a mí siempre me ha impactado, se me hace que es increíble, ¿no? Es la toma de Iwo Jima, ¿no? Pero digamos, ¿qué tal si mezclamos Iwo Jima con Godzilla, ¿no? Y entonces creamos una experiencia que se llama Iwozilla, ¿no? Todo esto estoy hablando que es sin dinero y sin nada, nada más con puras las ganas de hacerlo, ¿no? Con nuestras computadoras y las ganas de contar una historia, ¿no? Entonces la idea era que estos soldados están en la isla en Iwo Jima poniendo la bandera y de repente el agua empieza a bajar, la marea, y entonces se preguntan qué es lo que está pasando y de repente sale Godzilla, ¿no? Y los aplasta, ¿no? Aquí es una grabacioncita, no de la mejor calidad, pero para que se den una idea de cómo es que se ve si estás tú en esta experiencia.
Y pues puedes ver el mar, puedes ver las lanchas que vienen de aquí para allá, ¿no? Todo esto fue hecho en 3D, rendereado y luego lo pusimos. Esto es una experiencia de 360 grados. O sea, realmente no hay interacción más que poder voltear para, pues, para todos lados, es todo. Pero no puedes interactuar realmente, ¿no? Pero la verdad es que está bien padre, ¿eh? O sea, si el sonido que usamos es sonido espacial, entonces si volteabas para allá, dependiendo de dónde estabas volteando, escuchabas el sonido por allá o por acá o por atrás, ¿no? Y bueno, otra cosa que sí es bueno, interesante, ¿qué tal si cuando están quitando los chavos estos la bandera, te pierdes a Godzilla o si volteas para allá te perdiste a Godzilla y a los soldados? O sea, entonces ahí, estos son los retos que si no haces las cosas, pues nunca vas a poder aprender, ¿no? Entonces, el sonido, por ejemplo, en 360 es lo más importante, más que nada, porque el sonido te va a atraer a la acción, ¿no? Entonces, mira, aquí ya vemos a los soldados cómo se echan, son muy collones. Y lo interesante aquí era que cuando la gente se puso estos de realidad virtual, tú ves a Godzilla aquí en la cara, ¿no? Te está rugiendo. Y aquí viene la parte donde va, mira, ve, te va a pisar, ahí viene su pie. Y si lo ves en video, la verdad es que no es tan impresionante, pero si lo traes los cascos estos de realidad virtual, había gente que se tiraba al piso. Yo no lo puedo creer. En serio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedo contar más historias? Una de las cosas que más me acuerdo de cuando era pequeño es que mi madre me contaba estos cuentos en la noche, estos cuentos con ilustraciones grandotes, ¿no? Y había uno en especial que me encantaba, que era el de Caperucita Roja, y tenía de un lado Caperucita Roja y del otro lado el texto. Entonces yo dije, ¿qué tal si hiciera algo así? Muy barato también, ¿no? El teatro cúbico, en donde yo estoy adentro de este cubo y cada una de las paredes es una página del libro y alguien me está contando la historia, ¿no? Entonces me junté con un amigo mío que es un hiper macro gran ilustrador, que es Francesc Grimalt, es un español que vive en Mallorca. Y entonces, igual, o sea, aquí es la dirección, ¿no? O sea, ¿cuál es mi visión? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero ver? Obviamente aquí pueden ver que Giger de Alien es uno de mis ídolos, ¿no? Entonces, una de las direcciones fue precisamente eso, sin copiar, pero que se fuera de ese estilo muy orgánico, como con huesos y cosas, ¿no? Entonces, esta es una de las paredes, de las 4 paredes, ¿no? Este es el techo del teatro cúbico, ¿no? Aquí tenemos el piso, aquí tenemos más o menos una vista del cubo, ¿no? Es más o menos de 3 metros por 3 metros, y tú estás adentro de este cubo, ¿no? Así, ahí está. Y entonces la idea es que lo interesante de este teatro cúbico, uno, fuera la historia, primero que nada, y dos, las ilustraciones, como el libro de Caperucita Roja, ¿no? Y entonces las historias, son historias de relatos totalmente fantásticos, de leyendas urbanas que se iban a ir inventando, ¿no? Y entonces en este caso mi hija y yo escribimos una historia de una leyenda urbana que a los leñadores desaparecían de repente, desaparecían y nunca más los volvías a ver. Y eso es porque había el protector de los bosques. Y si el protector de los bosques agarraba al leñador, desaparecía y nadie más sabía de él. Y de ahí empezamos a hacer la historia, ¿no? Y resulta que a los leñadores les encantan las albóndigas, mueren por las albóndigas. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, de ahí es cuando partimos. Esta es Gala y esta es la señora que te va a contar la historia poco a poco, ¿no? Y aquí es donde vive ella. Y ella colecciona estas historias, estas leyendas urbanas y las investiga y encuentra que es verdad la mayoría de estas historias. Y entonces, cada programa o cada experiencia te iba a contar una historia. En este caso, la del leñador, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pueden ver la historia del leñador. Está afilando el hacha. Entonces, si estás tú parado en el teatro cúbico, puedes ver de frente al leñador, pero de repente a la derecha escuchas otro sonido y entonces puedes ver la televisión. No, pero con efectos súper, súper sencillos, ¿no? Y así ella te sigue contando la historia cuando de repente tocan la puerta, knock, knock, ¿no? Y de ahí sale un volante en donde están anunciando que hay albóndigas 2 por 1, ¿no? Y el leñador se vuelve loco, dice 2 por 1, yo tengo que ir a donde este restaurante, ¿no? Y agarra su coche y se va. Y en medio del bosque hay una casita, es un restaurante, ahí es donde están las albóndigas. Dice, yo nunca había visto este restaurante. Bueno, ok, y se mete al restaurante y sale el chino que salió antes ¿no? Y le da sus albóndigas y se las come, pero empieza de repente a marearse
hasta que se desmaya y empieza a ver como estos son los espíritus del bosque, ¿no? Los que defienden precisamente al bosque. Y cuando despierta, está abajo en el sótano y ahí están sus amigos colgados, ¿no? Es como una carnicería. Y bueno, es una historia de terror, muy simpática. Este es algunos de los pósters. Entonces, otra vez, aquí es donde está padre mezclar ya todo lo que uno sabe, ¿no? Contar historias, diseño gráfico, branding, etcétera, etcétera, ¿no? Mort fue la historia original que escribí, que hice estos conceptos, que me llevó precisamente a hacer la película en China, que se llama Mort. Esta es otra historia también que escribí para esta niña, que en aquel entonces era mi hija. Yo quería que fuera mi hija la actriz, ¿no? Y la niña era la que se encargaba de destruir todo este proyecto maléfico de los nazis, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar con un amigo muy, muy querido que se llama Eduardo Peña, que es colombiano, que hoy es de los directores creativos más importantes de Lucasfilms, pero aquel entonces apenas empezaba, ¿no? Y fue otra vez, le conté la historia y se enamoró de la historia, entonces empezamos a trabajar, a hacer conceptos, y bueno, la idea fue volver a hacer esto, pero en realidad virtual, y aquí hay unos conceptos ya más actuales, donde trabajé con Guy Davis, que es otro de los artistas conceptuales favoritos de Guillermo del Toro, que trabaja con él en todas las películas. Y pues trabajar desde la historia hasta trabajar con todo lo que es arquitectura. Esta es la parte donde el juego iba a ser en este lugar, este laboratorio de los nazis, pero todo el interior era, por ejemplo, con este tipo de túneles, ¿no? Entonces, una de las cosas que era pues diseñar todo, que no pareciera Star Wars, que no pareciera Aliens, que no pareciera no sé qué, o sea, que fuera algo único, y a la vez que fuera muy atractivo, ¿no? Muy icónico, ¿no? Entonces, de diseñar, aquí estos son bocetos rápidos de pasillos, para la experiencia en realidad virtual, ¿no? Cómo íbamos a interactuar, si eran espacios pequeños, porque tienes que pensar en la logística, ¿no? En dónde es que van a estar los jugadores de esta experiencia, cómo es que se van a diseñar, en qué tipo de materiales, ¿no? ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Cómo todo tiene sentido dentro de la historia? No nomás es porque es bonito. O sea, todo lo que hagas en diseño, todo tiene que tener sentido. O sea, es la función y la forma. La función siempre es primordial, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí otra vez es padrísimo poder decir siempre que sí a todo, porque es la oportunidad de poder trabajar con gente que nunca hubiera esperado trabajar, ¿no? Diseñar estos robots, por ejemplo, los robots los diseñé en una servilleta, ¿no? Y se la pasé a Lalo y Lalo se aventó esto, ¿no? Por ejemplo, con Guy, él me decía, pero ¿cómo quieres ver los tanques? No, pues es que yo quiero ver los tanques enormes, así que digas, no puede ser, los tanques son enormes, pero con calaveras y aparte, y todo el sistema, ¿no? Y entonces él, después de varios bocetos, llegaba y esto es lo que hacía, ¿no? Lo padre es que sabes que después de aquí se lo da al modelador, del modelador al rigging, animación, texturas. Entonces es una maravilla esta industria porque tu mente explota cada vez, ¿no? De diseñar estos uniformes, por ejemplo, ¿no? De nuevo, no quiero que se parezca a nada, ¿no? Entonces, eso es difícil, ¿no? Porque no quiero que se parezca a nada, pero a la vez tiene que ser factible, se tiene que poder poner, se puede quitar, para qué sirve cada tubo, etcétera, etcétera, ¿no? Igual estos robots, o sea, aquí estos robots les ponías un cerebro humano adentro y es como ellos actuaban, ¿no? Y obedecían órdenes, etcétera. Y bueno, hoy, gracias a esto de la realidad virtual que me clavé y me encantó, trabajo en esta empresa que se llama Virtualware, que es una de las empresas número 1 de realidad virtual en el mundo, pero no se dedica al entretenimiento. Se dedican más a entrenamiento, visualización, simulaciones, ¿no? Que también es muy importante. Y es que lo interesante de esto es que mucho de lo que hoy conocemos, que es como el Internet, empezó siendo algo útil, ¿no? Para los militares o para la NASA o para quien tú quieras, y ahora pues ya sirve para todo esto. Entonces yo creo que la realidad virtual hoy, para lo que funciona es precisamente para esto, para entrenar. Por ejemplo, esta sala es una sala es la sala más grande de realidad virtual en el mundo de esta índole, y está en Aguascalientes, ¿no? En la Universidad del Refugio. ¿Qué es lo que hacen aquí? Entrenar
a diferentes fábricas de automotrices. Entonces, imagínate tú la ventaja que puede tener alguien que contrate a alguien que sale de la universidad, que ya estuvo practicando en la misma fábrica que viene a trabajar, ya practicó virtualmente. Entonces el espacio entre el conocimiento del estudiante y de la persona que va a trabajar donde sea es cortísimo, ¿no? Entonces, eso es muy bueno tanto para el estudiante que sale a trabajar como para la empresa que va a contratar. Eso es hoy, ¿no? Más tarde yo veo, o sea, por ejemplo, que se puede hacer todo previsualizaciones para juegos, para películas completas, ¿no? En realidad virtual. Aquí están dos de los fundadores atrás, y esto ya eso fue hace unos años cuando estaban todavía investigando y creando todo este sistema. Aquí hay un videito que para que vean más, es muy rápido, para que vean cómo es que están las alas, cómo es que funcionan. Son unos cascos que tienen un tracker aquí arriba en la cabeza, y lo que hacen es seguir las lucitas que están arriba. Es muy sencillo, pero lo bueno de lo sencillo es que es muy sencillo, pero a la vez diseñarlo fue muy complicado, ¿no? Entonces, el futuro mucho del futuro del entretenimiento está en la realidad virtual, ¿no? Es como yo lo veo. Faltan años todavía para que se haga, que sea más accesible, pero hoy por hoy con las herramientas que tienen hoy gratis, como Unity, como Unreal, que pueden bajar para empezar a jugar con todo esto y con sus computadoras, sus programas de 3D, lo pueden hacer. Hoy lo que estoy haciendo, digamos, en mi tiempo libre es aprender y diseñar con este programa que se llama ZBrush. Estas son unas esculturitas que estoy creando, ¿no? Y es impresionante, o sea, ¿por qué se los platico? Porque yo no sabía, o sea, como diseñador gráfico o como artista, dice, bueno, pues yo no soy escultor, pero la realidad es que estos programas y el poder que tienen las computadoras de hoy, puede ser cosas imposibles e increíbles, que tú mismo te maravillas, ¿no? O sea, y ahorita no sé si ustedes han visto lo de los NFTs, que todo el mundo habla y se vendió esto de Beeple por $69 millones, etcétera, ¿no? Entonces, esto empezó mucho antes. Esto de yo empezar a hacer esculturitas, pero ya hay gente que me ha empezado a buscar para ver si podemos colaborar en hacer ya sea NFTs, y hay un museo virtual que pronto se va a abrir ya, donde van a estar unas de mis esculturas. Entonces, si se fijan aquí, esta es mi página nueva, que se dice Host Monsoni. Host Monsoni ya es, Monsoni es ya más como una marca, lo estoy pensando ya más como una marca. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque una de las cosas que desde siempre aprendí y esto lo dijo Picasso, vende tu nombre, no tu arte, ¿no? Entonces, es importantísimo que hoy se enfoquen en esto, o sea, enfóquense en su nombre. Claro que el arte es importante, claro que lo que hacen tiene que tener la máxima calidad en todo lo que hagan, pero es importante que la gente reconozca quiénes son. Es muy importante ser conocidos, no ser famosos, ser conocidos, porque así es cuando la gente piensa en alguien, va a pensar en ti y te va a hablar para esto o para aquello, lo que sea, no importa. Y esas oportunidades son las que van a hacer que tu vida tenga sentido, la verdad, ¿no? Y no estés trabajando en una fabriquita picando piedra todo el día. Y por lo mismo, este es un proyecto que estoy haciendo con otro amigo, se llama Herrera Box, que también es una historia increíble, vive en Los Ángeles, y se llama Patos Radioactivos. Y vamos a hacer un programita de YouTube que empieza la semana que entra, no, en 2 semanas. Y vamos precisamente, es un programa para inspirar y para contar historias de tanto de éxito como de errores, para inspirar a la comunidad creativa, en especial de México, ¿no? Y ¿qué más? Pues esto es lo que yo les aconsejo, es lo que es, ¿no? Probar, fallar, reconstruir, mejorar, aprender y repetir lo más rápido posible. Prueba, falla, reconstruye, mejora, aprende y repite. Una y otra vez, una y otra vez. Y eso te va a llevar a lugares inesperados. Pues nada más. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos. Ese es mi email en Instagram. Y ahí está mi Facebook, ¿no? Y la página pues ya la vieron. ¿Qué más? Pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir acá. Y si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Josh. Aquí, déjame pongo yo por aquí ando. Deja ver. Aquí está, ya salió. Deja quitar esto. ¿Cómo le quito? Ya no sé. A ver. Ahí dice. Ahí está. Perfecto.
Muchas gracias, Josh. La verdad estuvo muy interesante. El recorrido, creo que eso fue lo que más se me quedó ahorita, ¿no? Todo lo que estuviste pasando, las diferentes oportunidades que fueron surgiendo. Por aquí tenemos una preguntita, yo también tengo una que quisiera hacer, pero vamos a checar aquí con Alexis. Él pregunta, está interesante esto, ¿qué opinas sobre el potencial que tiene la realidad virtual en un medio educativo? Ahorita que estamos aquí en Lo universidad. máximo que pueda haber. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo no creo que haya nada hoy que supere a la realidad virtual para educar, en lo que sea. ¿Por qué? Porque como te dije, una vez que te ponen los cascos, es que en España trabajo con españoles, tío, ¿no? Y entonces en España dicen los cascos, y ya se me pegó, los lentes, ¿no? Cuando te pones tus lentes de realidad virtual, tu cerebro realmente piensa que estás ahí, o sea, ¿no? Entonces es una de las cosas que yo me cuestiono ahorita, como en la película de Matrix, ¿no? De que cuando está diciendo, ¿es real? ¿Es aire lo que estás respirando? ¿No? O sea, porque es la verdad, tu cerebro piensa que está ahí. Entonces, si estás tú en el ambiente adecuado, aprendiendo, ya sea a dibujar, a esculpir, a mover una maquinaria, a apretarle botones, ¿no? Eso se te va a quedar grabado en la parte donde tu cerebro guarda las memorias reales, no como cuando ves una película que pues no guarda, esa no es una memoria que se va a guardar, es una película y te acuerdas de la imagen y ya es todo, ¿no? Aquí se guarda y tu recuerdo es real. Puede cambiarte incluso tu opinión de cosas que tú fervientemente creías antes de esa experiencia, ¿no? Entonces, yo opino que no hay más hoy, algo mejor que la realidad virtual. Muchas gracias, está muy interesante. Y sí, como mencionas, creo que cuando ya traes los lentes, se pega, se pega. Es Se esa, pega, tío. es esa experiencia que se genera, ¿no? Como es una experiencia, pues realmente el recuerdo todavía es más real, se siente, ¿verdad? Sí. Chicos, aquí estamos en el chat, si tienen en el chat y en las preguntas. Mientras alguien si quiere comentar algo, por aquí tenemos una más. Para el futuro, ¿cuál crees que es el siguiente paso en cuanto a la realidad virtual? Preguntan por aquí. Y Perdón, sí. no, sí, aquí es que me la pusieron, pero en el chat. Ahorita yo te la paso. Si quieres contestar, apoya con esa pregunta y ahorita yo te paso la otra. Ok, yo creo que el futuro, no muy lejano, las universidades van a empezar a adoptar estos sistemas de realidad virtual, no como algo, porque hoy por hoy se están adoptando en algunas universidades como un atractivo, ¿no? Como un atractivo, mira, tenemos sala de realidad virtual, te damos clases, no sé qué, ¿no? Pero va a convertirse en un área sola, por sí sola, la realidad virtual. ¿No? Y yo creo que las universidades van a ser ¿cómo se llama? Los pilares o los que van a empujar esto hacia la industria y la industria va a empezar a adoptarla. Yo es como lo veo y es lo que he vivido en los últimos 2 años en la industria que trabajo yo. Correcto. Muy bien. Por aquí nos preguntaban en el chat, que es un poquito más de tu trayectoria. ¿En qué momento fue que decidiste enfocarte en el storytelling? ¿Cuál fue el clic que hizo ahí? Si nos pudieras platicar. Claro que sí. Fíjate que fue precisamente en una conferencia donde vi a una empresa que se llama Digital Kitchen. Digital Kitchen. Y estos de Digital Kitchen hacían todos los intros de películas o de series de televisión, pero de películas así tipo la de Seven, o sea, que tú decías que son películas casi esas intros, ¿no? Y yo Ujú. dije, no puede ser, ¿quién hace esto? O sea, ¿cómo hacen esto? Que no. Y entonces, terminando la conferencia, no me acuerdo cómo se llama, pero él el director de esa empresa, fui y platiqué con él, ¿no? Y me dijo, a ver, tienes que aprender otra vez, lo que me dijo el G-Monk, tienes que aprender After Effects, tienes que aprender a editar, pero antes que nada tienes que aprender cómo contar una historia con un guión, cómo hacer un guión. Y yo dije, ya van dos que me dicen lo mismo, ¿no? Y fue cuando me clavé a contar historias, a aprender a contar historias. Y es muy sencillo, son 3 actos, ¿no? Y estos 3 actos los puedes aplicar a una marca.
O sea, una marca, las mejores marcas, los mejores comerciales tienen una historia increíble, ¿no? Que te acuerdas. Ahí fue Son cuando yo me memorables, dije, sí. son memorables, exactamente. Muy bien. Acá tenemos, Ale nos pregunta sobre cuáles fueron las herramientas que tú usaste en tu primer trabajo de realidad virtual, incluyendo software. Obviamente ya ha cambiado mucho, pero ¿con qué fue lo que empezaste? Ha cambiado mucho. Fíjate, lo primeritito que yo usé yo personalmente fue After Effects y un plugin que ahora ya viene incluido en After Effects, que es precisamente para hacer cuestiones en 360 grados, ¿no? Mm, Eh, ese fue el programa. Ese fue el programa y de donde puedes incluso importar objetos, ¿no? OBJs, ¿no? Ahí ajá, a After Effects y puedes jugar con efectos en 3D, tipografía, After Effects. Sí. muy bien. Aquí tenemos a Eliazar que nos pregunta sobre lo que es la realidad virtual. ¿Cómo ves tú el impacto que va a tener en algunas ramas de trabajos? ¿Crees que va a eliminar algunos o que crees que va a generar más empleos? Ahorita que hay Yo chicos que creo, quieren trabajar. sí, sí, yo creo que la realidad virtual no va a quitar definitivamente empleos, no va a quitar empleos. Yo creo que va a ayudar, de hecho, a mejorar y a mejorar uno la educación de la gente y de la gente que trabaja ya hoy en las empresas, ¿no? Porque el entrenamiento que hoy Mm, tienen las empresas es de la época medieval. O sea, es la verdad, siguen entrenándolos en una pantalla, haciéndole clic a palomitas, ¿no? Hacerle así, ¿no? ¿Cómo? O sea, es imposible. ¿Cómo van? Eso no es entrenamiento, ¿no? Entonces, con entrenamiento de realidad virtual, van a ser mejores. Eh, quitar empleos, ¿qué te puedo decir? Pues no, es que yo no veo realmente que quiten empleos. No. Tal vez van a dar más empleos. Sí, claro, sí. muy bien. Y por aquí tenemos a Kelly, nos pregunta sobre cómo vences el miedo al fracaso o la incertidumbre. Tú que ya atravesaste diferentes proyectos, pasaste pues de diseño gráfico a otras áreas, a lo mejor ahí puedes sentirse ese miedo, esa incertidumbre. ¿Qué nos podrías Claro. compartir? A ver, yo creo que el miedo es algo que nunca pierdes. O sea, el miedo jamás lo vas a perder y la incertidumbre siempre va a estar también. Y yo creo que la única manera de perder ese miedo es haciendo las cosas. Porque entonces la incertidumbre se va a ahorrar al momento de hacer la Mm, cosa, ¿no? Y es que es bien interesante porque yo ahorita, digo, tengo 53 años, sigo teniendo miedo. O sea, ¿qué te puedo decir? Ahorita que está lo de los NFTs, no sé si estén ustedes, chavos, familiarizados con los NFTs y todo este rollo, pero es algo que está sucediendo ahorita, está impactando al arte a nivel mundial, ¿no? Es muy interesante. Y entonces, por ejemplo, digo, a ver, estoy haciendo estas esculturas, si las subo, ¿me la irán a comprar? No irán a... O sea, siempre está esa incertidumbre, ¿no? De que tal vez nadie me va a comprar nada y voy a quedar mal, mm, o veto a saber, ¿no? O sea, esos miedos, pero yo creo que lo mejor es hacerlo y aparte, uno, no escucharte a ti mismo, porque si te escuchas, no lo vas a hacer, ¿no? Es brincar, obviamente, con las armas. O sea, tú sabes que tienes las armas cargadas, o sea, no te vas a aventar a la guerra sin pistola y sin todas las municiones posibles, ¿no? Una vez que las tienes, echarte. Esa es mi recomendación. o sea, nunca se te va a quitar el miedo, pues tienes que pegar el brinco, ¿no? Tienes que Y pegar el brinco. prepararte lo más que puedas. Muy bien. Prepararte. Hay un dichito no sé cómo se llaman los Marines, estos de los ingleses, pero es ah, fail to prepare, prepare to fail, ¿no? Mm. Entonces, se me hace impresionante. ¿Cómo está en español? Eh, es que no se puede traducir tan bien, pero bueno. Si te fallas, si- Si fallas en prepararte, así es, si entonces fallas en prepararte. prepárate para fallar. Correcto, sí. Ajá, ¿no? Entonces, ese miedo que tienes, yo creo que el soldado más preparado del mundo lo tiene antes de entrar a la batalla, ¿no? Pero ya se decidió a ir a la batalla, ¿no? Fue el paso número uno.
esa preparación en la que te puede apoyar para dar ese brinco y pues, Sí, digo, el miedo está, pero eso te va a aumentar las claro, posibilidades de éxito. claro. Súper. Y pues estamos bien de tiempo, creo que nos queda tiempo para otra pregunta por aquí. Sí, Y no, este es sin un problemas. anónimo, nos dice, ¿cómo es que te mantienes creativo de manera tan constante y evitas la desmotivación? Porque pues esta industria, ¿no? ¿Qué Claro. nos podrías comentar? Pues, a ver, yo creo que una de las cosas que me motivan mucho es el contacto con otras personas creativas Mm, eh, que están haciendo también, o sea, que yo veo que alguien está haciendo, ¡pum!, lo contacto. Oye, ¿qué onda, hijo? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo imprimiste esto? ¿Cómo hiciste que se moviera esto? ¿No? A ver, y estoy diciendo personas que ni conozco, ¿eh? O sea, no son mis amigos. Tal vez en Facebook vi que alguien hizo algo en ZBrush y le mm, mando un mensaje. Oye, mucho gusto, me encanta tu trabajo. ¿Cómo le hiciste para esto, no? Y de repente me contesta y yo le contesto y en un mes ya somos brothers. Así es como funciona. Mucha gente me pregunta, oye, Jos, ¿cómo es que te hiciste amigo del Toro? ¿Cómo te hiciste amigo de no sé cuál? A ver, y yo no los conocía. Bueno, si una de mis metas es ser cineasta como este cuate, pues investigo en qué festivales va a estar. Si va a estar en algún festival que está cerca de donde vivo yo, me pongo las pilas, agarro mi script que ya escribí, mi arma, estoy armado, y ujú. voy y a ver si de puro churro me por atrás en la puertita o por acá o le grito, veto a saber, ¿no? Es la única manera de llegar también, o sea, porque si eres fan y quieres ser famoso por conocer a no sé quién, olvídate, ¿no? Más bien es, ¿por qué te interesa conocer a alguien? ¿Por quién es o por lo que hace? ¿No? Y qué es lo que tú le vas a dar a esa persona, o sea, cuál es el valor que tú vas a aportar a esa persona también. Entonces, eso es bien importante. Hoy con los medios que hay, Instagram, que puedes sacar ¡pup! Un mensajito y lo recibe la persona que es tu ídolo. Y mira, de churro, la persona lo lee y al rato hacen algo juntos, ¿no? Eso es lo que me mantiene motivado. Me mantiene motivado otras personas y bueno, ponerme a hacer las cosas. O sea, no esperes a estar motivado. No, siéntate en tu escritorio con una hoja en blanco y con un lápiz y a ver si algo sale o en tu computadora y ponte o sea, a hacer, ponte a hacer. Es muy interesante eso que mencionas porque, de hecho, yo a través de Facebook fue que estaba viendo diferentes temas y por ahí me topé con una plática que tú llegaste a dar. La escuché y todo se me hizo muy interesante y fue que de ahí te contacté y empezamos y pues ahorita estamos aquí platicando, ¿no? Y compartiendo la experiencia, Exacto, la manera así, nada más actuando y pues están todas las redes ahí a la mano. Eso es súper, súper exactamente. importante, chicos, para que Sí, no dejen pasar. No les cuesta nada teclear ahí el mensajito. Hacer nunca ha esto aquí. sido más. Yo creo que esta es una de las mejores épocas que existen en la historia del universo. O sea, es la verdad, ¿no? Sí, y de alguna manera, uno de los beneficios, si lo queremos ver así, o de las pocas cosas buenas que ha salido con el tema de la pandemia, es de que ahora los que se hacían frente a frente, ahora tiene que ser todo en línea y pues los contactos se pueden generar más rápido porque tienes que Sí, hacerlos a través de estos medios y hay que aprovecharlos. exacto. Súper. Y pues para terminar, tenemos una que nos mencionan que qué debería de considerar o qué es esencial para empezar a involucrarme en proyectos de realidad virtual. ¿Qué sugerencias tienes para los que quieren pues empezar a ver este medio? Sí, pues eh, o sea, aprender a contar historias es vital. Aprender a contar una historia desde cero. eh, un libro, aprender a escribir guiones se me hace que es increíble, porque el escribir un libro es un arte. El escribir un Ujú. guión es como una artesanía, es un craft, ¿no? Es algo que se puede realmente aprender, porque es como hay una fórmula, sin embargo, más bien hay una forma que no es una fórmula, ¿no? Tienes el primer acto, segundo acto, tienes el personaje principal, tienes los personajes secundarios, el antagonista, no sé qué, y ya de ahí ya viene tú lo que puedes crear, ¿no? Entonces, eso, uno. Dos, si tienen sus lentes de realidad virtual, pues obviamente es lo ideal, o sea, tener los lentes para entonces, una vez que los tienes, meterte a la tienda de Oculus o lo que sea y ver lo más que puedas de experiencias. O sea, empaparte de lo más que puedas de todo lo que hay, bueno, malo, ¿no? Y a la vez, porque la verdad es que la tecnología cada vez va a ser más fácil, va a avanzar cada vez más rápido, ¿no?
Entonces, o sea, yo cuando empecé con lo de la realidad virtual, las camaritas para 360, tenías que ponerlas las GoPros, una acá, algo súper complicado. Hoy agarras y compras una camarita que ya está hecha, ¿no? Entonces, fíjate que cómo contar las historias y luego cómo contar las historias en 360 y en realidad virtual. O sea, aprender la diferencia entre las dos, digamos, 360 y la que es la volumétrica, en donde tú estás metido y puedes caminar, agacharte, interactuar con los objetos, etcétera, ¿no? Y, y clavarte a hacer algo chiquito, ¿no? Hay cosas, hay muchos tutoriales en internet de Unity, ¿no? O de Unreal, ¿no? Sí, hacer. Creo que Sí, estás. no escucho. Ahí está Ahí ya. está. Sí, eso, ¿no? Empezar. Creo que lo más importante es dar ese primer paso y hacer algo. No, no va a quedar la octava maravilla, pero lo importante es comenzar. Creo que es Sí, lo que siempre se batalla mucho, ¿no? Al inicio. Pues sí. ya estamos justos en tiempo. De todas maneras, por aquí hay una pregunta más que nos hicieron. Este, Melikov nos comenta, ¿cómo crees que funciona la sinergia entre un psicólogo y un animador para crear un proyecto de videojuego? Mi perro está ladrando. A ver, aquí ya la leí. A ver, ¿cómo crees que funciona la sinergia entre un psicólogo y un animador para poder crear un videojuego que le ayude a los niños con discapacidad mental? Fíjate que esta es una buena pregunta. Yo tengo un amigo que tiene su hijo es autista y, y en una conferencia llevaron a su hijo y se puso los lentes de realidad virtual. No te imaginas, se tranquilizó como si nada estuviera pasando. Y Rodrigo, mi amigo, se le salían las lágrimas. O sea, no lo podía creer. ¿Cuál es el problema? Que, que no hay dinero para ese tipo de experiencias. Entonces, desgraciadamente, el gobierno, porque aquí en Canadá, no le da fondos a gente que esté haciendo ese tipo de cosas para autismo, pero sí les da dinero a gente que está haciendo jueguitos para ganar dinero, ¿no? Entonces, ahí hay un gran problema. O sea, la importancia siempre va a ser lo que deje lana y lo que no deja lana ni lo pelan, ¿no? Entonces, sí funciona y ya lo vimos para el autismo, por ejemplo, y para otras cuestiones mentales, funciona, pero ahí falta ver, esto requiere tiempo y dinero para desarrollarse, entonces muchas veces no hay quien tenga el dinero o las ganas de hacerlo porque pues no deja, ¿no? Correcto. Así es un tema muy interesante Sí, pues ya estamos justos en tiempo. Te quiero dar muchas las gracias de habernos acompañado. Y pues bueno, aquí si alguien está interesado, se puede poner en contacto contigo. Por ahí pusiste tus redes sí, para sí, si sí. quieren comentarle algo. Ahí está todo esto a la mano. Y como bien mencionaba Jos, ahí solamente es cosa de escribir un mensaje y poder empezar a platicar. Te damos las gracias que nos hayas dedicado este tiempo. Igual, chicos, pues vamos a poner por ahí la información en nuestras redes para que esté a la mano y lo pueda contactar. Esperamos que les haya parecido tan interesante como estuvo el tema. La verdad es que esta trayectoria y cómo fue viniendo los cambios, a mí se me hizo la verdad algo que hay que destacar. Te agradecemos mucho, Gracias. Josh. Chicos, gracias por habernos acompañado. Llegamos a Gracias a 114 todos. participantes. Muchas gracias. Y recuerden ahorita, en una hora más nos vemos por aquí con la última plática del día, que es a las 7 de la noche. Así que los esperamos, chicos. De nueva cuenta, Jos, muchas gracias y estamos en contacto.